Y este 16 de enero del 2025 se realizó en la región andina a través de la carretera Trasandina la quinta etapa de la Vuelta al Táchira en bicicleta, la Vuelta Grande de América. Con un recorrido de 163 kilómetros exigentes entre la población de La Fría, estado Táchira, y la ciudad de Mérida. Y se llama así la Vuelta Grande de América porque hubo una época en que venían competidores de muchas nacionalidades, españoles, argentinos, mexicanos, franceses, italianos, ingleses y hasta estadounidenses, venían a competir en esta gran Vuelta al Táchira en bicicleta. Así que Venezuela tiene que abrirse nuevamente al mundo para que puedan visitarnos competidores de todas estas nacionalidades y puedan libremente venir a resaltar esta vuelta ciclística internacional. Y en este video les enseñaremos el paso de la Vuelta al Táchira por la entrada de Lagunillas, donde se encuentra el mercado artesanal indígena. Y aquí estamos, aquí está la placa que ya les voy a indicar, y aquí estamos frente al Moján o el chamán indígena, grandísimo. Una representación de las esculturas que tenían los indígenas en esta zona de la región andina, aquí en el municipio Sucre, en el área de Lagunillas. Vean las tierras indígenas aquí como es la zona árida. Mérida tiene de todo, tiene clima de páramo, tiene clima árido, tiene hasta playas en Palmarito. Y aquí nos encontramos en la placa que rememora que es el Museo Vial Indígena Jamuén. Jamuén, recuerden, como les he contado en otros videos, sobre todo en el video de la Laguna de Urao, Jamuén era el pueblo indígena que habitaba con las distintas etnias indígenas, Quinaroe, los Guasábaras y todas esas etnias indígenas que les hablo allí en el video de la laguna. Esas etnias indígenas agrupadas representaban el pueblo Jamuén. Y esta es el Museo Vial Indígena Jamuén, representado por este chamán o Moján, que es una estatua que fue encontrada en las excavaciones aquí de los pueblos indígenas. En otro video que les hablo acerca del origen de estas estatuillas que fueron encontradas aquí en Lagunillas, es el video acerca del rectorado y del Museo Arqueológico de Mérida. Son las 10:30 de la mañana y estamos esperando la quinta etapa de la Vuelta al Táchira, y aquí me encuentro por supuesto con mi youtuber, con el youtuber Volkswagen, esperando para hacer las tomas, las imágenes de los ciclistas. Estamos a unos 100 metros de la entrada de Lagunillas con nuestro youtuber Volkswagen para esperar esta Vuelta al Táchira, así que estará muy interesante. Y después nos iremos al mercado. Después de grabar los ciclistas nos iremos a hacer un recorrido pequeño aquí en el mercado artesanal de La Variante. Así que acompáñame con el youtuber Volkswagen. Bueno, y aquí está la placa donde dice que esta obra, este chamán representa un Moján o chamán indígena de la cordillera merideña y fue diseñado y construido por el historiador y escultor José Luis Quintero. Y este es el Museo Vial Indígena para celebrar con orgullo la herencia cultural de nuestros antepasados indígenas, sangre y tradición, aún presente en nuestros corazones y espíritus. Sirva el presente como reconocimiento especial a don Valerio Gutiérrez, último cacique de la tribu Quinaroa. Y aquí vemos el mercado artesanal y esta es la vía principal de La Variante.
Y estamos en la quinta etapa de la Vuelta al Táchira. Hoy es 16 de enero del 2025 y aquí estamos donde se encuentra el monumento a las culturas indígenas en Lagunillas, el monumento Guasábara, y estaremos esperando a los ciclistas que vienen desde la población de La Fría, estado Táchira, rumbo a Mérida, en un recorrido aproximado de 160 kilómetros hasta la Plaza Bolívar de Mérida. Intentaremos grabar otras imágenes en la avenida 3 subiendo, ahí hacia Mérida, y aquí es de donde vamos a grabar con el youtuber de fondo a los ciclistas cuando vengan, toda la caravana multicolor. Vení aquí en la variante con el youtuber Volkswagen, esperando a los ciclistas que vienen desde la población de La Fría, estado Táchira, pasando por aquí por la variante frente a Lagunillas, rumbo a la ciudad de Mérida, Plaza Bolívar. En unos momentos, después de pasar los ciclistas, les grabaremos cómo se encuentra el mercado artesanal indígena aquí, donde se encuentra la estatua del Moján o el chamán indígena que representa las culturas indígenas aquí. Museo Vial Indígena en Lagunillas. Y aquí hay otra placa cerca de las que ya le enseñé, donde dice que aquí fue sembrado un araguaney, el árbol nacional de Venezuela, por el nuncio apostólico Monseñor Prieto Parolín, el 27 de enero del 2010. No ha crecido lo suficiente para mostrar completamente, no sé cuánto tiempo tengan que crecer estos araguaney para mostrar la flor del árbol nacional. Díganme ahí en los comentarios qué creen ustedes. Si lo saben, me lo dejan allí escritos. Y aquí nos encontramos en las caminerías, como un pequeño parquecito que tiene aquí el Museo Vial Indígena Jamuén, a los pies del Moján indígena, del chamán indígena. Esperando, ya son las 11. Ahí viene una de las primeras ambulancias indicando que ya vienen en camino los ciclistas. Y entonces aquí este Museo Vial Indígena tiene estas caminerías. Este es un sitio que muy pocas personas conocen. Vienen y visitan la laguna en Lagunillas, la laguna de Urao, pero a veces pocos se detienen en este mercado artesanal que ya les estaremos enseñando qué productos ofrecen. Aquí creo que este es el araguaney, si no me equivoco, pero todavía está muy pequeño. No sé cuánto tiempo tardan en crecer estos árboles. Y lo impresionante de estas montañas en Lagunillas es el color de su tierra, rojizo. Y ahí ya se aproxima la caravana tricolor. La caravana tricolor que traen ya los ciclistas. Ya estamos aquí empezando. Caravana tricolor de la Vuelta al Táchira. Bueno, ya se aproximan los punteros de la carrera. Aquí vienen pasando ya los jueces. Y también los medios de comunicación entrevistaban a los espectadores de la carrera para conocer sus impresiones del paso de la Vuelta al Táchira. ¿Y qué siente que pase la Vuelta al Táchira por acá? Bueno, estamos en esto,
gracias. Bien, seguimos. Bueno, y aquí se aproximan ya los punteros. Y así llevan aquí las bicicletas de repuesto, los diferentes equipos. Bueno, ya se aproxima el puntero de la carrera. Aquí ya viene el carro del comisario. Y ahí va el primero. Y ahí van los punteros de la carrera. Y aquí viene el pelotón. Y aquí vienen otros escapados. Y ahí viene otro pelotoncito. Y estos son los vehículos que traen los repuestos de las bicicletas. Ya estos son un lotecito. Y aquí viene el último corredor, escoltado por todas las ambulancias. Y aquí nos metimos adentro del mercado con el youtuber Volkswagen y vamos a hacer un pequeño recorrido por las tiendas aquí rápidamente para ver qué productos y qué artesanías venden aquí en este mercado artesanal indígena en la entrada de Lagunillas. Ven, y aquí en este mercado artesanal, como pueden ver, venden bastantes cosas como refrigerios, su cervecita bien fría, la leña para el sancocho, los cocos fríos, diversas artesanías. Hay restaurante también aquí, mire, donde venden cocadas, venden helados, artesanías típicas, la leña para su sancocho. Miren estos como gorilas en cerámica que venden aquí, estos monitos en cerámica. Así muchas vasijas de barro tradicionales, cosas típicas como las casitas andinas, artesanías de diversos tipos como las que venden en Mérida en los sitios turísticos. Así los nacimientos del pesebre. Y aquí venden, mire, los carros de madera, un Toyota, un camión, mire, como de carga, un camión de carga, un volteo, todo en madera. Está bien bonito este Toyota, miren. Toyota destaca en madera. Vamos a preguntar qué precio tiene. Y este Toyota así en madera vale $45. $45, miren, para que lo tenga de adorno. Ahí, y un camioncito. Mire, aquí tenemos sombreros también típicos. ¿Qué valen los sombreros? Hay de 15, 12 y 10. 15, 12 y 10. Y estos calderos así grandes, 120 y $85. Mire, para que cocinen. Y 18 así, caldero más pequeño. Varias cositas aquí que uno podría llevarse. Y aquí nos encontramos con la señora María Lucidia Gutiérrez Picón. Ella es miembro de la tribu Del pueblo indígena Quinaroe. del pueblo indígena Quinaroe. Me llamó la atención porque tiene un collar muy significativo. Enséñalo allí a la cámara. Es un collar de
como de unas semillas, ¿verdad? Son semillas, todos son semillas. Aquí tenemos las de castañeto, tenemos la de joque, que Ajá. es esta, joque pequeño. Y esos son collares que hacen ustedes en el pueblo indígena Quinaroe. Sí, estos son collares ya personalizados. ¿Cuántos años tiene usted aquí trabajando en el mercado indígena? 44 años. 44 años aquí en el mercado de la En el variante. mercado campesino de la variante. Mercado campesino. Y usted vende aquí artesanías típicas y cosas así relacionadas con aquí con la cerámica de esta zona, ¿verdad? Sí. Pero veo que también tiene instrumentos musicales, maracas, Ajá. cuatros, Tenemos sombreros. violines, sombreros, tenemos plantas también. Ah, plantas ornamentales. Bueno, señora Lucidia, un placer haberla entrevistado y muchas gracias. Encantada de Y conocerlo, pues. también, y me llamó la atención porque, bueno, en muy pocas zonas uno puede tener contacto directo con los miembros de las tribus indígenas. Bueno. Acá en la Guinea tenemos 7 pueblos indígenas. 7 pueblos indígenas aquí. Están los Quinaroe, que son Los ustedes, Quinaroe, están los Guasábaras, Guasábaras, está Orcás, Orcás, Quinanoque, Quinanoque, Casés, Casés Mucumbú y Mucumbú. y Camucay, que está para los pueblos del sur de Pueblo Nuevo. Ah, Pueblo Nuevo del Sur es Camocay. Camucay es un pueblo que se está formando. Bueno, muchas gracias, señora Lucidia, un placer. Ok, pues, igualmente. Y aquí tenemos otros negocios donde venden artesanías, muñecos de trapo, dulces típicos, así como en el mercado principal, bocadillos de guayaba, dulces de leche, aliados típicos, todos esos productos que, bueno, como estas chupetas que son muy artesanales, los turrones de maní, licores, dentro de los cuales está la chuchuguasa, el ponche crema, y también tienen las plantas ornamentales que las venden así en unas maceticas bien decorativas. Todas estas cositas se consiguen aquí. El coco frío, mire. Y los calderos. ¿Cuánto vale este caldero grande? Mire, los calderos de $110. Ese grande, mire, $110. Y hasta para hacer las parrillas. Y por aquí tenemos más dulces como las melcochas, los bocadillos y hasta el pan tobareño, mire, maracas, cuatros, y todo esto aquí en el mercado artesanal indígena en La Variante. Allá tenemos nuestro youtuber Volkswagen. Y aquí también, mire, otros negocios que siguen abiertos con artesanías, las típicas paledonias o cucas andinas, pan andino, estas son las, ¿cómo se llama? Roscas, se llaman roscas eso. Ay, esto es algo que, ¿para qué es que sirven estas tuzas? La usan como esponja, ¿ves? Esta es una mata que crece aquí en esta zona árida. Y por acá pues tenemos más cositas como el coco frío y la cervecita. Aquí también consiguen un abasto donde venden víveres y todo eso, y también hay restaurante, un segundo piso donde venden comida típica, desayunos, almuerzos allí. Y por aquí tenemos más negocios que venden cosas de ollas y cosas así por el estilo, así que pueden venir a comer aquí y también hacer su parada si necesitan comprar alguna artesanía. Y ya les voy a mostrar el pesebre típico aquí del mercado artesanal en La Variante, mercado indígena campesino artesanal en La Variante. Y este es el pesebre aquí que tienen en este mercado con la familia sagrada San José la Virgen y el Niño Jesús. Esto es algo muy típico, como ya les he mostrado en varios videos de diciembre, aquí en la región andina. La celebración y la realización del pesebre representando el nacimiento de Jesús con los Reyes Magos, los pastores y las ovejas. Y así fue la pequeña muestra que les hice aquí del mercado artesanal típico en La Variante Lagunillas, donde ustedes cuando vengan en la vía, sea que visiten Lagunillas o pasen por aquí rumbo a Mérida o de Mérida hacia la zona del Táchira, pueden hacer su parada acá y hacer un refrigerio, hacer unas pequeñas compras, pueden equiparse de suministros.
en la variante. Y luego nos trasladamos a la avenida 3 para ver las imágenes de la llegada en Mérida de la Vuelta al Táchira. Espero que les haya gustado este video sobre la quinta etapa en los Andes venezolanos de la Vuelta al Táchira en bicicleta. Si es así, pulsa like en este video y compártelo. Y será hasta la próxima. ¡Nos vemos!